Gusto específico. Bueno, me encantaban los gatos. Llegué a tener 11. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. En cierta ocasión recuerdo haber visto a una actriz que interpreta a una bárbara, que así se llama el personaje, y ella es muy bárbara. Y resulta que en la vida real de pronto se convierte en Doña Bárbara. ¿Qué pasa con la carambada? Que es, me acuerdo de una fotografía tuya, pero con una personalidad también así como que dice uno, ay, caray, a ver, esta mujer cómo me trata. Cuando Leslie deja de ser Leslie, se convierte en la carambada, y cuando en la vida real la carambada llega a ser parte de Leslie. Ay, bueno, la carambada llega, pues llegó como de la nada. Y un día para otro me dijeron, no, necesitamos a alguien que haga porque no hay quien. Pero tú sabías que era un personaje dificilísimo. Sí, o sea, yo veía a las actrices que hacían ese personaje cuando yo entré a Promotour y yo las admiraba así de, ay, es que tener esa energía, esa proyección y hablar con la gente y wow. Una ¿no? Ruth en la Zacatecana. Sí, no, y yo tan tierna. Y eres hija única de veras, ¿no? Entonces, exactamente. sí, de veras que tu panorama es muy diferente al del personaje. Sí, claro, esa fuerza y esa fiereza, pues no, toda miedosa y toda color rosa para mí la vida, ¿no? Preséntame la carambana ahorita. ¿Ahorita? Sí, ¿cómo está la carambana? Buenas tardes. Buenas. ¿Qué quiere que le diga? Que regrese Leslie. Oye, ¿y cómo aprendes a tener esa fuerza? Porque de todos modos sí es que no es broma, o sea, sí tomas el personaje, sí se siente el cambio de la energía. ¿Cómo lo tomas? Pues yo se lo imagino que se apodera de mí, como ¿sí? si llegara su ser, su energía y me dejo, ¿no? O sea, me voy con ella. Que cada cosa de mi cuerpo, cada partícula sea de la carambada y que haga lo que quiera. Tú eres el medio. Yo soy el medio, para que Oye, ¿y no llega un momento que yo en la calle te estoy molestando y tu carambada entra y me puedes tratar así? ¿O nunca has hecho eso? No, nunca lo he hecho. ¿No? O sea, cuando se me sale algún tonito o algo es inconsciente, ¿no? Y más cuando lo hacía muy seguido, ya casi. ¿Cuánto tiempo hiciste la carambada? Híjole, pues en Promotour estuve aproximadamente 16 años. Wow. Y yo creo que durante 10 años sí la estuve interpretando. Pero hay dos puntos que me llaman la atención de ti. ¿Cómo te han manejado o tú te has manejado en la vida con ser hija única y segundo, ser mujer en un medio en donde pues, todas esas cosas pueden hacer que la lancha se vaya para un lado o se incline para el otro? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso, con esos dos puntos? Pues sí, digo, todos tenemos obstáculos y cosas que sanar. Que nos hacen seres humanos realmente, exactamente, ¿no? Y también eso me hace ser más empática, ¿no? Porque entiendes. Exactamente. Creo que una de las cosas que siempre trato de ser o de mi filosofía de la vida es ponte en el lugar del otro, ¿no? Ok, hay alguna situación, algún problema, ¿por qué esta persona está reaccionando así, no? O sea, ¿qué habrá detrás de esta reacción, enojo, que te haga mal de ojo, todo claro. eso, ¿no? Ser mujer sí es difícil en cualquier ámbito, o sea, ya sea en cualquier ámbito laboral o de la vida. ¿Has sufrido algún tipo de acoso? Sí, desde niña. Desde niña. O sea, desde niña sí ha habido
algunas situaciones. No abuso, no ha llegado a abuso, pero sí he sido acosada, incómodos. Hubo una vez que estaba en una casa, una amiga de mi mamá, y yo tenía mucho sueño, me sentía mal, estaba enferma, no me acuerdo, estaba muy chiquita. Me llevaron a un cuarto y en el cuarto me dormí, desperté y vi a uno de sus hermanos. Tenía en ese momento el chavo 16, 15 años, wow. O sea... Entonces yo dije, ay, voy con mi mamá, y me cerró el paso y me empezó a abrazar y yo... O sea, sí fue como raro, sí. O quería jugar o algo así, o sea, para mí sí fue como, ¿qué está pasando, no? Y me escabullí, o sea, sí me le... ¿Sí no, no, nada, y... Ajá, o sea, sí me salí de ahí, ¿no? Sí es como este tipo de situaciones que se han presentado en la vida, en los camiones, digo, tiro por viaje, ay, no pasa en los camiones, entonces, y sí he tenido también otros tipos de gente que sí se quiso sobrepasar, ¿no? Entonces, igual tenía 15 años, 16 años, y eso, pues sí te marca, y ves... Cuando tienes ese sentimiento, que no, obviamente no es nada agradable, y te dicen, tienes que actuar como un personaje que es abusador, tienes que actuar como un cuate que es pedófilo, tienes que actuar... ¿Qué sucede en Leslie? Que sabe que es un personaje, pero sabe que es un personaje que rechaza de esencia. ¿Cómo actúas eso? Pues es muy difícil porque, pues, un actor tiene que entender la psicología del personaje, ¿no? ¿De dónde vienen estas acciones o por qué él llega a esta manera? O sea, siempre fue de dónde nace su pedofilia, ¿no? O nació así, o todas estas cuestiones psicológicas y la historia del personaje tienes que entenderlo para poder hacerlo. No que lo justifiques ni que lo aceptes, ¿no? Eso lo entiendo, claro. Pero sí entender de dónde viene para que tú eso te pueda ayudar a interpretarlo, ¿no? Pero como has estado del otro lado, no es fácil, yo creo. Te ha de caer gordo ese personaje, ¿no? Sí, hacer el padrastro de la niña Esther es de los personajes más difíciles que he hecho por esta parte, ¿no? Mis directores sí me ayudaban a guiarme a cómo lograr eso, pues, diciendo, ¿no? O sea, pues, acuérdate de cómo se te antoja el helado de chocolate, ¿no? Entonces es como encontrar esa similitud de acciones, de miradas, de, no sé, ¿no? Buscar estas sensaciones para poder transportarlos al personaje. Sí, no es fácil, pero también no soy Leslie, es el personaje, ¿no? Entonces, que es de las cosas más difíciles que hacemos los ¿Cómo actores. diferencias entre el personaje, la niña Esther, y Leslie? Porque tienen similitudes, tienen diferencias, pero a veces siento que el teatro, no sé si está en la vida o la vida está en el teatro. Las dos. Sí, sí, es lo que creo. La vida es un teatro. O ¿Sí? sea, sí, la vida es un teatro, ¿no? Pues sí es una línea muy delgada cuando haces un personaje y más cuando encuentras estas similitudes, ¿no? Pero cada vez que yo interpreto a la niña Esther, yo la abrazo, porque conozco no su totalidad de este sufrimiento, de lo que ella le pasa, ¿no? Y puedo entenderla, puedo imaginarme el dolor cuando su inocencia se está acabando. Para mí no, o sea, yo afortunadamente seguí con mi inocencia, pero que te rompan así. Cuando lees el guión por primera vez, ¿empieza a nacer la niña Esther en Leslie? Porque sabes que lo vas a interpretar y lo estás leyendo. Parece que está escrito para ti. En algunas cosas, ¿no? Bueno, cuando yo leí el guión de la niña Esther, fue algo muy chistoso porque yo estaba en el CEDAR, estábamos preparando qué hace el proyecto de dirección que Gustavo Silva nos encargó. Y yo dije, yo quiero dirigir algo para niños, pero divertido, o sea, yo quiero alegrar la vida, ¿no? Uh-huh.
Y una de las cosas que siempre me acuerdo de las palabras de Gustavo es cuando tú leas un guión y empieces a imaginar las escenas o sea, algo te conecta, esa es la obra, ¿no? Wow. Ahí está. Entonces yo leía y yo, algo no, todavía no. Cuadra. Y un día mi mamá llegó y, me encontré este libro en el ISSSTE, 21 obras en un acto de Hugo Salcedo. Y yo, Y en una de ellas está La Niña Esther. La leo y yo dije, sí, yo quiero hacer sufrir al público. Yo quiero que llore el público. Y empecé a leer y empecé a ver las escenas, a conectarme con la niña. Y dije, yo quiero contar tu historia. O sea, Wow. sí. Y ahí es cuando dije, sí, está. ¿Y cómo la cuentas cuando es un monólogo? Porque yo siento que es difícil que te aprendas todo y no es solamente aprenderlo, no solamente decirlo, es proyectarlo. Y que de veras yo dejé de ver a Leslie para ver a la niña Esther ahí. ¿Cómo le haces? Pues es todo un... ¿Un reto? Pues más que reto es un ritual, ¿no? Sí, es un proceso que tienes que ver igual, emocional, psicológicamente y físicamente. Por ejemplo, ¿qué características físicas tiene? Pues es una niña de 9 años, entonces empiezas como a ver cómo se mueven los niños a esa edad, ¿no? Cómo piensan, cómo hablan, y entonces empiezas a hacer unos ejercicios o procesos para buscar dónde puedes encontrar físicamente a la niña, cuándo te sientes niña, ¿no? Pero llega un momento que yo, público, veo a la niña Esther, y la niña Esther que está ahí no tiene 9 años. Sin embargo, para mí ya tiene 9 años. ¿Cómo le haces? Magia. Magia. La magia del teatro. Sí, es magia. Sí, pues es eso, es que dejas de ser tú, ¿no? O sea, en el momento en que te dejas llevar por este personaje, que le das permiso para hacer el medio, para que ella cuente, este personaje cuente su historia, es cuando tú no estás y está la niña, ¿no? Y eso es lo bonito, es cuando realmente, para mí, es que están los personajes. El hacer este personaje antes, durante y después, ¿te quita el sueño? Al principio, sí. Sí, de hecho, yo hacía la broma de que, tenemos ensayo de la niña estrés. Me estresaba mucho, ¿no? Vaya, sí. En el buen sentido de la palabra, porque es mucho trabajo emocional. Porque sí, es una de las cosas que un actor debe de aprender es permitirse sentir, pero también cuando ya dejas el personaje, cerrar, porque si no, pues te está moviendo y entonces te puedes caer y te puedes hundir, ¿no? Entonces, sí es saber controlar, manejar tus emociones y dejarlas sentir, porque si no te dejas sentir también, si no le duele al personaje, pues cómo llegas, ¿no? Entonces, y no hay verdad en tu ¿No te podrías interpretación. enfermar físicamente por hacer un personaje? Que te llegara a impactar tanto que te enferme. Sí, claro. Wow. Por eso tienes que tener estos procesos de manejo de emociones, ¿no? Que no te, o sea, te quitas el vestuario o ya no estás en escena y ahí se queda el personaje, ¿no? O sea, sí tienes que hacer tú un cierre terminando la función, porque si no... ¿Y no te da tristeza también, ahorita que terminas la función y de pronto cierras las puertas y la gente se va y te quedas sola? Ya. ¿En qué mundo te quedaste? Sigues todavía dentro del teatro, pero ya no eres la niña Esther. Pero afuera sales y pues, nadie te va a conocer porque la niña Esther no vive allá afuera. Pues, fíjate que nunca he pensado en eso. No hay una sensación así, al contrario. Cada vez que termino una función, sea de la obra que sea, haz de cuenta que... Se acabó. Pues en ese momento. O sea, el día valió la pena. Wow, qué bonito. O sea, para mí dar función es como una droga. Ok. Puede estar muy, o sea, ha sido como todo te ha salido mal, o estoy muy triste, o
no sé, por X o Y razón, mis emociones están muy bajas, pero yo tengo un ensayo o doy función y es como arriba. Y termino y digo, hoy valió la pena vivir, ¿no? Wow, está muy bonito eso. También me haces pensar en el otro punto. Te acabas de enojar con tu mamá o con alguien importante para ti y de pronto tienes que regresarte a la vida de X personaje, ya no importa cuál sea. ¿Cómo haces ese paso? Porque pues también tienes que olvidarlo, tienes que dejarlo de lado. ¿Cómo le haces? Sí, también me ha pasado, ¿no? De que veía a Alexa y, llorando y ya tienes función y sales como si nada, ¿no? Sí, pues volvemos a lo mismo, es el control de escena y no eres tú, es el personaje. Entonces, sí te tienes que cerrar. Si hay momentos que dices, ahorita no puedo sentir esto y tengo que darle vida a este personaje. ¿Y qué te decidió no ser veterinario y sí ser actriz? Pero además eres directora, eres locutora y además eres 80,000 cosas. ¿Qué te llevó a toda esa gama de oficios, empleos, profesiones, como le quieras llamar? Pues, primero, un veterinario sí me traumó. O sea, yo sí quería ser veterinaria porque, pues sí, me encantan los animales, soy muy animalera. Ajá. Pero el momento en que uno me dijo de, pues sí estás preparada para abrirles, que la sangre, que las vísceras, y se te mueran en las manos. Y yo niña así de, no, pues no. Dije, no lo voy a soportar. Todo. Sí, no. La verdad es que después ya no pensé qué hacer. Siempre estuve involucrada en el arte, en los bailables del kinder. ¿Quién te enseñó a bailar o por qué estabas en el kinder bailando? Pues porque me gustaba, o sea, seguir el ritmo y para mí era como olvidarme de que el mundo existe y solo disfrutar lo que escuchaba, ¿no? El ritmo, la música. Me encantaba así como irme en la música y que mi cuerpo se moviera. Baile, canto, música. ¿Entraste a todo eso? A todo eso, sí. ¿Y de ahí cómo escogiste que sí te gusta y que no te gusta? ¿Para qué sí tienes talento? ¿Para qué no lo tienes quizás desarrollado? Porque muchas veces sí recuerdo alguna vez que platicabas de que algún maestro llega y dice, tú no sirves para esto. Y es como un maestro puede decir eso, que a diferencia de Gustavo y Ruth, que siempre te tratan de desarrollar tu talento y que tú te das cuenta si de veras eso es lo que quieres o no es lo que quieres. Exactamente, sí. De hecho, yo entré al CEDART por danza, porque según yo ¿Qué es el CEDART? Nada más nos platicas. Es una escuela, una institución de iniciación artística. Entonces, en secundaria te enseñan las 4 áreas artísticas: plástica, música, teatro y danza. Y en preparatoria, tú ya escoges una línea de esas 4 áreas artísticas para que ya lo veas más específicamente, ¿no? Y yo iba por danza, pero empecé a descubrir lo que era el teatro y pues también esto, ¿no? El maestro de, no, tú no eres bueno en danza. Entonces, pues sí, como que sí en una edad tan vulnerable, te quedas de, pues te la crees, ¿no? O a lo mejor y sí, pero no era la forma de decirlo, ¿no? Entonces, eso sería algo extraño. O sea, sí la danza ya empezó como a decir, bueno, no soy buena para esto, pero esto es algo bueno, ¿no? Esto es algo nuevo, me está gustando. Y mi primera obra que experimenté fue La Amada Patidifusa, que fue una obra para niños, que estaba preparando en 6º semestre una chica de ahí de preparatoria. Yo estaba en 2º de secundaria y nos escogió a una compañera y a mí. Y yo, ay, qué bonito es esto de aprenderte el texto y todo esto y los niños. Y le empecé a decir a mi mamá, quiero más teatro, ¿no? O sea, quiero formarme más. Empezamos a investigar talleres, encontramos el del Corral de Comedias. ¿Entraste al Corral de Comedias? En un taller que lo está impartiendo Vero Carranco, que también es buena maestra. Yo dije, ay, qué padre. Termina el taller, hacemos la obra, una obra como final del taller. Y yo era un viejito que le habían roto las costillas, según eso. Entonces, pues yo estaba con el nervio.
Y cuando salgo a escena y me estoy quejando de mis costillas, la gente se ríe. Y es cuando digo, Wow. quiero dedicarme a esto. Sí, aquí debo de estar, soy pez en el agua. Sí, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y ahí es cuando decidí Y estar en el desde teatro. entonces ya no has parado. Y ya no para. ¿No hay un momento que dices, ya me cansé de esto? No. Es más, cuando no tengo temporada o no tengo algún proyecto, me deprimo. Wow. Entonces sí, necesito estar haciendo algo de teatro todo el tiempo, porque si no, me voy para abajo. Te has aventado duro porque hiciste tu compañía Fractal. Ujú. No ha de ser fácil hacer una compañía y tú ser la cabeza y pensar por todos de alguna manera, ¿no? Sí, tiene sus cosas buenas y sus cosas muy No tan bueno. no tan buenas, porque pues tú eres quien te tienes que mover, dónde presentarte, cuándo hacer los ensayos, qué hacer, de dónde sacar para producir, y saber, o sea, pues nadie me enseñó cómo, cuánto cobrar, cómo gestionar, La o sea, parte administrativa. exactamente, ¿no? Cómo meter convocatorias para becas, para proyectos, para festivales. Tú has ido a España y quién sabe cuántos lugares, ¿no? Ah, ¿Cómo has logrado esto? Así como que no sepas mucho. Creo que no, creo que sí sabes. no, pues a la mal Experiencia. aprendido, sí, la experiencia, o sea, poco a poco le vas viendo. Igual, yo no tengo como el verbo acá para hacer un concepto muy que se vea y lo acepten luego, ¿no? O sea, yo, ¡ay, se trata de esto! ¡Ya! Pero tienes por ahí un reconocimiento, has ganado algo en algo que creo que no duró ni 5 minutos y la gente se quedó pasmada contigo, pues no lo harás tan mal. Ah, bueno, cuando ganamos el Congreso de Pediatría para sede en Querétaro, con Secretaría de Turismo, fuimos. Y sí, la presentación era 5 minutos y en 5 minutos tú tenías que decirle a la mesa de directivos por qué votar por Querétaro, bueno, por el estado, ¿no? Entonces, desde la carambada, yo hablé pues, diciendo las cosas de Querétaro, pero en este juego, ¿no? Del personaje, de cómo es, de cómo les habla a la gente. Y pues les encantó, o sea, fue algo innovador también, porque nunca se había hecho eso en las presentaciones. Y pues, se enamoraron del personaje, ¿no? Entonces sí ganó Querétaro y pues le fue bien. Wow. En todos los sentidos de turismo a Querétaro hace 5 o 6 años, no, más, hace 10 años creo, eso fue. Sí, fue ahí un ¿Y eso logro te muy abrió padre. otros caminos? Sí, ahí me empezaron a llevar más por la República, a eso, a que conocieran Querétaro, ¿no? Por parte de la Secretaría de Turismo me llevaban mucho. Qué bueno. En Barcelona se presentó La Niña Esther, pero eso fue una bonita coincidencia. O sea, eso yo no lo buscaba. O sea, yo fui de visita, yo fui de turista, para conocer. Pero y la vida verdad, tiene sus sorpresas. Sí, la gente que conocí allá, yo no sé qué cosa buena habré hecho en otra vida, pero generalmente me encuentro con personas muy cariñosas que la verdad me abren mucho su corazón y allá me trataron muy bien. Tengo ahí dejé mi corazoncito. Y gracias a estas personas pues me dieron la oportunidad se dio, ¿no? En una plática así, en una comida así de, ay, ¿se puede presentar 10 minutos? Sí. Y yo, bueno, sí, está bien. Y la verdad es que sí gustó, o sea, aunque fueron 10 minutos de La Niña Esther, gustó mucho, ¿no? Qué bueno. O sea, sí impactó. Ahora en septiembre nos vamos a Argentina con una obra que yo escribí, que se llama Marcadas. Tampoco es fácil pensar en escribir, No. llevarlo a cristalizarlo. Sí, no es fácil. Y yo no me creo una gran, estoy aprendiendo, estoy desarrollando eso, pero es un mensaje que yo quería dar. Trata sobre la violencia contra la mujer. Y pues entramos en el festival porque pues también, es buscarle y mandar. O sea, yo creo que mandé como 10 la carpeta 10 festivales y solo uno quedó, ¿no? Pero quedó. Exactamente. Entonces es eso, es como esa disciplina y estarle nada más por buscando. cuestión de tiempo. Directora y además locutora.
En menos de un minuto, platícanos un poco de eso. Directora y locutora. Pues la dirección empezó en el CEDART por la clase de dirección que daba Gustavo Silva, y la primera obra que dirigí fue La Niña Esther, como mi examen. Ahí es cuando me enamoré del texto, y ya después lo interpreté cuando cumplí 15 años de trayectoria. Porque dije, ahora en mis 15 años quiero interpretar a la niña. Ya no quiero como dar el mensaje, quiero sentirla yo, ¿no? Y es esa parte de dirección, de que veas la escena, la vistas, le creas atmósfera. Sé que poco a poco he aprendido evolucionando mi forma de dirigir. Entonces, ya no nos va a dar tiempo de la locución porque nos tenemos que despedir, pero gracias por todas las Leslies que conocemos y gracias por todas las facetas que nos hacen ver tantas diferencias que hay en la vida, pero tantas coincidencias que también hay. Gracias por ser tú quien eres. Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en otra entrevista desde cero. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.